Hoy nos sumergimos en la historia de un libro extraordinario, uno que ha moldeado silenciosamente nuestro mundo durante más de 2000 milenios, Los Elementos de Euclides. Tenemos aquí material fascinante que narra lo que podríamos llamar sus infinitas vidas. Así es, un viaje increíble para un texto de geometría. Nació en la Alejandría helenística y desde ahí, atravesó imperios, fue traducido una y otra vez, sobrevivió a la caída de civilizaciones, se multiplicó con la imprenta y cabalgó sobre revoluciones científicas. Vaya. Y su influencia se siente en lugares inesperados, ¿eh? El arte del Renacimiento, la filosofía del siglo XVII, incluso, fíjate, la cosmología moderna. Nuestra tarea hoy, entonces, es intentar descifrar las claves de esa asombrosa perdurabilidad. Queremos ir más allá de la imagen del libro de texto polvoriento y descubrir algunas de las historias más sorprendentes y reveladoras que se esconden tras este ícono matemático. Empecemos esta exploración a fondo. Empecemos por el enigma principal, el autor. ¿Quién fue Euclides? Parece mentira que del autor de un libro tan influyente sepamos, pues, tampoco. Poquísimo. Casi todos son leyendas, como esa tan citada con el rey Ptolomeo I, el fundador de la dinastía que gobernó Egipto durante siglos. Ah, sí, la de que el rey quería aprender geometría rápido y fácil. Y Euclides supuestamente le contestó: no hay camino real hacia la geometría. Una anécdota perfecta, ¿verdad? Sea real o no, nos sitúa en el lugar y la época. Alejandría sobre el 300 a.C. una ciudad que era un hervidero cultural, fundada por Alejandro Magno, y Ptolomeo la convirtió en un faro con su famoso museo. Que, ojo, era más una institución de investigación que un museo como los de ahora, ¿eh? Cierto. Y la legendaria biblioteca, el caldo de cultivo ideal para una obra como Los Elementos. Totalmente. Es curioso, sin embargo, que siendo Alejandría el epicentro, las copias más antiguas que conservamos, pues no proceden de allí. No. La humedad del delta del Nilo fue, implacable con los papiros. Los fragmentos más tempranos vienen de zonas más secas de Egipto. ¿De dónde exactamente? Pues de necrópolis o de antiguos vertederos de pueblos del interior, sitios inesperados. ¡Anda! Y hay otra capa de misterio. La confusión histórica que a veces se da entre nuestro Euclides, el geómetra, ¿Sí? y otro Euclides, el de Mégara, que fue un filósofo discípulo de Sócrates, bastante anterior. Nada que ver. Claro, es importante recalcarlo. Los elementos son pura geometría. No hay discursos filosóficos platónicos explícitos. Y precisamente esa austeridad, ese carácter puramente lógico, es lo que ha permitido que cada época proyecte sobre él sus propias ideas, ¿sabes? Imaginando al autor a su conveniencia. Hablemos del contenido. ¿Qué encontramos en esos 13 libros originales? Unas 350 proposiciones geométricas presentadas con un estilo que se ha calificado de seco y austero. Sí, muy directo. Tomemos la primera proposición. ¿Cómo construir un triángulo equilátero con solo regla y compás? ¿Nos la recuerdas? Pues mira, describe el proceso. Traza una línea recta, AB. Con centro en A y rasgo AB dibujas un círculo. Con centro en B y el mismo radio dibujas otro. Donde se cortan esos círculos, llamas a ese punto C. Unes A, B y C y listo, tienes tu triángulo equilátero. Parece sencillo, pero es el ladrillo inicial de un edificio lógico monumental. Eso es. Pero aquí hay una clave fundamental que revelan las fuentes que manejamos. Los elementos no nacieron para ser leídos pasivamente como un libro de hechos consumados. ¿Verdad? Exacto. Esa es una idea crucial. Eran una invitación a la acción, una guía para hacer geometría. ¿Cómo qué hacer? Pues eso, la idea era tomar un papiro, una tablilla de cera o incluso, ojo, un trozo de cerámica y seguir los pasos, construir las figuras, ver con tus propios ojos cómo surgía la demostración. Era aprendizaje activo en estado puro, hace más de 2300 años. ¡Qué bueno! Y lo fascinante es que la evidencia física más antigua que tenemos confirma precisamente eso. ¿Te refieres a los óstracos? Esos. No es un manuscrito lujoso de biblioteca, sino unos modestos óstracos, fragmentos de cerámica reutilizados para escribir, encontrados en Elefantina. Poco después de Euclides. Y lo que contienen no son copias perfectas, ¿no? Para nada. Son figuras y textos de Euclides esbozados de forma bastante libre. Parecen apuntes personales, quizás de alguien intentando recordar o reconstruir una demostración que había visto o leído. Eso me parece un detalle revelador. Que la prueba más temprana no venga de la élite intelectual de Alejandría, sino de un lugar remoto y, militarizado.
Dice mucho sobre la rápida difusión del texto, ¿no crees? Sin duda. Sugiere que los elementos circularon muy pronto y muy ampliamente. Y llegaron a usuarios prácticos, quizás soldados, administradores, gente que necesitaba la geometría para algo concreto, no solo para la contemplación teórica. Claro, desmonta un poco la idea de que fuera un texto exclusivamente académico desde el principio. Exacto. Su utilidad práctica debió ser evidente desde el primer momento. Y esa difusión, claro, implicó cambios. El texto de los elementos nunca fue una roca inmutable. Es muy probable que el propio Euclides ya preparase distintas versiones. Ah, sí. Versiones diferentes. Posiblemente. Y luego, a lo largo de los siglos, copistas, comentaristas, editores, pues metieron mano. A veces eran errores de copia, sin más. Otras veces intentos deliberados de mejorar la lógica o aclarar pasos. Como Teón de Alejandría en el siglo IV después de Cristo. Hizo una edición muy influyente, ¿no? Sí, pero hoy es complicado saber cuánto alteró realmente el texto original. Su versión fue la que más circuló durante mucho tiempo, eso sí. Y el libro incluso engordó. Se le añadieron 2 libros más, el XIV y el XV, siglos después de Euclides. Efectivamente. El 14 se atribuye a Hipsicles, un matemático anterior a Teón, y el 15 parece una recopilación de diversas fuentes. Quizás participó Isidoro de Mileto, uno de los arquitectos de Santa Sofía en Constantinopla. ¡Anda! ¡El de Santa Sofía! Eso parece indicar alguna fuente, sí. Lo curioso es que estos añadidos tardíos acabaron siendo aceptados como parte integral del corpus euclidiano durante mucho tiempo. Como si siempre hubieran estado ahí. Pues sí, se les dio esa pátina de antigüedad y autoridad como si vinieran a completar la obra maestra original. Esto nos habla de cómo los textos clásicos se transforman y adaptan con el tiempo, ¿verdad? Totalmente. La supervivencia a través del Imperio bizantino fue crucial. Mencionas figuras como Aretas de Patras, un arzobispo del siglo IX. Encargaba copias de lujo de textos clásicos. Y pagaba fortunas por ellas, ¿eh? Sabemos que desembolsó 21 monedas de oro por su copia de Platón. Para ponerlo en perspectiva, el salario anual de un funcionario bien pagado en esa época podía rondar las 72 monedas de oro. Una barbaridad, casi 1/3 de un sueldo anual por un libro. Claro. Esto demuestra el enorme valor cultural, casi como reliquias, que se le daba a estos manuscritos griegos en Bizancio. Eran símbolos de prestigio y sabiduría, poderosos símbolos. Y de Bizancio el testigo pasa al mundo islámico medieval, especialmente a Bagdad bajo los califas abasíes. Fundaron la Casa de la Sabiduría, el Bait al-Hikma, en el siglo IX, un centro neurálgico del saber. Absolutamente. Se convirtió en un imán para eruditos y textos de todo el mundo conocido. Hubo un esfuerzo masivo, patrocinado por la élite gobernante, para traducir al árabe el conocimiento griego, persa, indio. Imagino una especie de fiebre del oro intelectual. Iniciados. ¿Y cómo los tradujeron? Pues se realizaron múltiples traducciones al árabe, a menudo con equipos de traductores de diferentes religiones y lenguas maternas. Siríaco, persa, árabe, trabajando juntos. Era un esfuerzo colectivo impresionante. Y no fue solo preservar, ¿no? También interactuaron con el texto. Exacto. Tenemos registros fascinantes de debates entre geómetras como Abul Wafa al-Bulyani y artesanos. ¿Artesanos? ¿Sobre qué debatían? Pues sobre cómo aplicar la geometría euclidiana para crear complejos diseños de mosaicos y azulejos. La geometría se vivía también en la práctica artesanal, no era solo teoría. ¡Qué interesante! Y de ese crisol cultural islámico, los elementos emprenden el viaje de regreso a Europa occidental, principalmente a través de la península ibérica, ¿verdad? Con centros como Toledo en el siglo XII. Correcto. Toledo se convirtió en un punto de encuentro crucial. Eruditos de toda Europa, como Adelardo de Bath desde Inglaterra, viajaban allí en busca del saber árabe. Que incluía más ciencia y filosofía griegas que se habían conservado y enriquecido allí. Eso es. Adelardo tradujo los elementos del árabe al latín. Fue una de las primeras traducciones que circularon en Europa. ¿Y cómo funcionaba ese proceso de traducción? No debía ser sencillo pasar del árabe al latín directamente. A menudo era un proceso complejo, sí, a varias bandas, como dices. Podía haber un experto local, quizás un mozárabe o un judío, que tradujía oralmente del árabe a la lengua romance local. ¿Al castellano antiguo, por ejemplo? Sí, o algo parecido, y el erudito extranjero lo ponía por escrito en latín. Además, circulaban distintas versiones árabes del texto.
El resultado fue que aparecieron varias traducciones latinas diferentes en Europa. Hechas por gente como Germán de Carintia, Roberto de Chester. O el increíblemente prolífico Gerardo de Cremona, trabajando desde Toledo. Incluso hubo una rara traducción directa del griego original al latín hecha en Sicilia. Europa redescubría a Euclides por múltiples vías, vamos. Y entonces llega un invento que lo cambia todo, la imprenta. Venecia, 1482. Erhard Ratdolt decide imprimir Los Elementos. Un desafío técnico colosal, me imagino. Enorme, sobre todo por los diagramas geométricos. Claro, no era solo componer el texto. Geométricas con precisión. Ratdolt tuvo que ser increíblemente innovador. Desarrolló técnicas para integrar los diagramas tallados en madera o quizás metal directamente en la página junto al texto. Y la calidad que logró fue... asombrosa para la época. Líneas finas, limpias, curvas y rectas perfectas. Superaba en claridad y consistencia a la mayoría de los manuscritos. Se le considera, con justicia, uno de los grandes pioneros de la impresión técnica después de Gutenberg. Un crack. Produjo una edición de lujo, quizás más de 1000 copias. Una tirada enorme para entonces. Pero lo que encuentro más conmovedor y que conecta con esos óstracos de elefantina es lo que hicieron los lectores con esos libros impresos. Sí, es una continuidad fascinante, ¿verdad? A pesar de tener delante un libro impreso, perfecto, estandarizado, los lectores de los siglos XV, XVI y XVII cogían pluma y tinta. Y se ponían a redibujar los diagramas en los amplios márgenes blancos que Ratdolt había dejado. Exacto. Añadían notas, comentarios, variaciones. Seguían haciendo geometría. Seguían interactuando con el texto de forma activa, como aquel usuario anónimo de Elefantina, 1800 años antes. Es increíble esa conexión a través de los siglos. Totalmente. Se estima que alrededor del 75% de los libros de matemáticas impresos de esa época que han sobrevivido tienen anotaciones manuscritas de sus lectores. La imprenta multiplicó el acceso, sí, pero no mató la interacción personal y activa con el contenido. El libro seguía siendo una herramienta para pensar y aprender haciendo. ¡Qué maravilla! Pues sí. Con el tiempo, los elementos empezaron a ser vistos como algo más que un manual de geometría. Se convirtieron en un símbolo. Mencionas al filósofo neoplatónico Proclo, en el siglo V. Proclo, que escribió un influyente comentario a los elementos, lo elevó a una categoría casi mística. Para él, la geometría era un puente entre el mundo sensible y el mundo inteligible, el de las ideas puras y eternas. O sea, como una forma de entrenamiento mental para alcanzar la verdad. Algo así. Ver los elementos como un ejercicio para afilar la mente y acercarse a la verdad tuvo un impacto cultural enorme y duradero. Aunque, ojo, el propio Proclo ya señaló algunas imperfecciones lógicas en el texto original, no era perfecto. Pero esa idea de Euclides como sinónimo de rigor y certeza lógica caló hondo. Está la anécdota del filósofo inglés Thomas Hobbes en el siglo XVII. Sí, que al parecer se topó por casualidad con la demostración del teorema de Pitágoras, la proposición I-47, y quedó tan impresionado por la fuerza de la deducción lógica que marcó su pensamiento filosófico posterior. Flipó con la lógica pura. Y el caso más extremo quizás sea el de Baruch Spinoza. Sin duda. Escribió su obra cumbre, La Ética, siguiendo rigurosamente la estructura euclidiana. Definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, escolios. ¿Por qué hizo eso? Estaba convencido de que esta estructura lógica no era solo una forma de exponer ideas, sino que reflejaba la estructura misma de la realidad, del universo emanando lógicamente de Dios o la naturaleza, como él lo entendía. Una idea potentísima. Así que usar el método moregeométrico, al modo geométrico, se puso de moda para tratar temas de física, teología, ética. Buscaban esa aura de certeza irrefutable que se asociaba a Euclides. Precisamente. Se convirtió en el estándar de oro del razonamiento deductivo. Si podías presentar tu argumento como una cadena lógica impecable al estilo de Euclides, tenía mucho más peso persuasivo. Era como decir, esto es tan cierto como la geometría. La influencia llegó a lugares insospechados, como el teatro. Citas una obra inglesa del 17, Blame Not Our Author, con figuras geométricas como personajes con emociones. Sí, un cuadrado melancólico que quiere ser círculo. Suena bastante surrealista, la verdad. Desde luego. Muestra cómo la geometría euclidiana permeaba la cultura hasta el punto de servir para metáforas sobre la condición humana.
Y en el Renacimiento, el impacto en el arte fue mucho más directo y técnico. Artistas como Piero della Francesca no solo se inspiraron, Sino que estudiaron y aplicaron concienzudamente los principios de Euclides, sobre todo de su óptica, otro texto atribuido a él para desarrollar la perspectiva matemática. Exacto. Piero llegó a definir la pintura como una disciplina subordinada a la geometría. Casi nada. Pero incluso los pilares más sólidos pueden tener grietas, o al menos puntos que generan debate. El famoso quinto postulado de Euclides, el de las paralelas. Ay, el quinto postulado. El quebradero de cabeza de generaciones de matemáticos. Que afirma, en esencia, que por un punto exterior a una recta solo se puede trazar una línea paralela a ella. Siempre pareció menos evidente, menos autoevidente que los otros postulados básicos. Mucho menos. Durante siglos, muchísimos matemáticos intentaron demostrarlo a partir de los otros 4. Pensaban que debía ser un teorema, no un postulado indemostrable. Creían que Euclides se había equivocado al ponerlo como postulado. Fracasaron todos, claro. Desde la antigüedad hasta matemáticos como Levi Ben Gershom en el siglo XIV, que ya intentaban reformular las bases para evitar ese postulado tan problemático. Y aquí viene la gran ironía de la historia. Toda esa ingente labor de siglos intentando reforzar el edificio euclidiano, intentando demostrar el quinto postulado para hacerlo inexpugnable, llevó exactamente a lo contrario, a derribar el monopolio de Euclides. ¡Qué paradoja! Exactamente. En el siglo XIX, matemáticos como Nikolai Lobachevsky en Rusia, János Bolyai en Hungría y Carl Friedrich Gauss en Alemania, aunque este último no publicó sus ideas al respecto, dieron un paso radical. Se hicieron la pregunta clave, ¿no? La pregunta revolucionaria. ¿Y si el quinto postulado no fuera cierto? ¿Qué tipo de geometría coherente podríamos construir si aceptamos que por un punto exterior a una recta pueden pasar infinitas paralelas? Que es la geometría hiperbólica de Lobachevsky-Bolyai. O ninguna paralela, que es la geometría elíptica, relacionada con la geometría esférica que vemos en la superficie de la Tierra. El nacimiento de las geometrías no euclidianas tuvo que ser un shock conceptual tremendo. Romper con más de 2000 años de asumir que la geometría de Euclides era la única posible, la descripción verdadera del espacio. Uf, tremendo. Y la comunidad matemática de la época reaccionó con bastante escepticismo y lentitud al principio. Me imagino. Lobachevsky trabajó en Kazán, ¿no? Lejos de los grandes centros. Sí, y sus ideas apenas tuvieron eco en vida. Gauss, que llegó a conclusiones similares de forma independiente, admiró el trabajo de Lobachevsky, incluso aprendió ruso para leerlo en original, fíjate, pero fue muy cauto a la hora de hacer públicas sus propias ideas. Quizás temía la controversia. Fue una revolución silenciosa al principio, entonces. Sí, pero una revolución con consecuencias enormes a largo plazo, fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Como la búsqueda obsesiva de la certeza absoluta dentro del sistema euclidiano llevó a descubrir que ese sistema no era el único lógicamente posible. Y, lo que es más importante, que quizás no fuera el que describía con precisión el espacio físico real. Ahí está la clave. Claro. Estas nuevas geometrías, consideradas inicialmente como meras curiosidades lógicas, resultaron ser la herramienta matemática indispensable que necesitaba Albert Einstein un siglo después para formular su teoría general de la relatividad. ¡Ostras! Para la relatividad, sí, nuestro universo, a gran escala, donde la gravedad curva el espacio-tiempo, pues no es euclidiano, necesitaba esas nuevas geometrías para describirlo. ¡Increíble! La herramienta para superar a Euclides surgió del propio esfuerzo por entenderlo a fondo. ¡Qué historia! Y no acaba ahí, ¿eh? El nombre y la influencia de Euclides persisten hoy de formas muy variadas. Pues sí, desde lo más mundano, como caballos de carreras, barcos o una marca de maquinaria pesada llamados Euclides, buscando quizás asociarse con esa idea de solidez y fiabilidad. Hasta lo más avanzado tecnológicamente. La Agencia Espacial Europea, ESA, tiene en marcha la misión Euclid, un telescopio espacial. Exacto, dedicado precisamente a mapear la geometría del universo a gran escala. Su objetivo es investigar la materia oscura y la energía oscura y determinar si, en las mayores escalas cósmicas, el espacio se ajusta a la geometría euclidiana. O a alguna de las no euclidianas. Es como si le preguntáramos directamente al universo qué geometría prefiere. ¡Qué pasada! Conectando directamente con esas preguntas que surgieron en el siglo XIX. Es alucinante. Y en el mundo del arte y el diseño sigue inspirando.
Mencionas al surrealista Max Ernst y su retrato Euclid, y a Crockett Johnson, el creador del tierno Harold y el lápiz morado. C.A. Johnson, en una faceta menos conocida, fue un apasionado de las matemáticas y pintó en los años 60 y 70 una serie de cuadros abstractos muy elegantes basados directamente en diagramas geométricos de los elementos. ¿Cómo cuáles? Pues como la demostración de Pitágoras o la construcción del triángulo equilátero. Son pinturas muy chulas. Y está el caso de la edición de Oliver Byrne de los elementos del siglo XIX, que usaba colores primarios en lugar de letras en los diagramas. Un experimento visual audaz para su época. Una edición que fue ignorada o vista como una excentricidad durante mucho tiempo, pero que en el siglo XXI fue redescubierta y aclamada como una obra maestra del diseño gráfico informativo, o incluso existen versiones interactivas en la web inspiradas en ella. Demuestra cómo una obra puede ser reinterpretada estéticamente siglos después. Incluso se menciona una posible influencia tangencial en la moda, con una colección de Elsa Schiaparelli de los años 30. Sí, la colección Zodiac de 1938. Algunos ven ahí ecos de la estructura geométrica. Bueno, quizás sea hilar fino, pero ilustra cómo Euclides se cuela por todas partes. ¿Cuál es el secreto de esta longevidad, de esta adaptabilidad casi camaleónica? Pues yo creo que una de las claves, como sugieren las fuentes que hemos visto, reside precisamente en esa austeridad que mencionábamos al principio. Esa sequedad del estilo. Exacto. Los elementos presentan una estructura lógica pura, despojada de contexto filosófico explícito, de cosmología, de aplicaciones prácticas directas dentro del texto. No vienen con un manual de instrucciones sobre cómo deben ser leídos o para qué deben usarse. Es como si ofreciera un esqueleto lógico muy sólido, pero dejar al lector la tarea de ponerle la carne, de darle significado según sus propias necesidades e intereses. Algo así. Justo eso. Esa sequedad ha sido su fortaleza. Ha permitido que cada época lo interprete a su manera, como un texto clásico fundamental que todo erudito debía conocer, como una guía para el razonamiento filosófico en busca de la verdad, como un manual práctico para agrimensores, arquitectos o artistas, como el paradigma del rigor científico deductivo, como fuente de inspiración para la abstracción artística, e incluso, como vimos con las geometrías no euclidianas, como un sistema venerable pero imperfecto que había que desafiar para abrir nuevos mundos intelectuales. Ha sido un lienzo en blanco lógico sobre el que cada uno ha pintado lo suyo. Muy buena imagen, sí. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de este larguísimo viaje de los elementos a través de la historia, ¿qué diríamos? Que es mucho más que la historia de un libro de matemáticas. Es un espejo extraordinario de cómo las ideas nacen, viajan, se transforman, se malinterpretan a veces, se adaptan y encuentran nuevas vidas en contextos culturales y temporales, radicalmente distintos. Desde los sabios de Alejandría hasta los programadores web de hoy que recrean la edición de Byron. Exacto. Su recorrido desde los papiros egipcios, los scriptoria bizantinos, las casas de sabiduría de Bagdad, las prensas de Venecia, los salones filosóficos de Europa, los talleres de artistas, hasta inspirar misiones que miran a los confines del universo, nos muestra el poder increíble de una estructura conceptual clara y bien articulada. Y también ilustra la inagotable capacidad humana para dialogar con esas estructuras, ¿no? Para interrogarlas, usarlas, modificarlas. Y encontrarle significados que sus creadores originales jamás hubieran imaginado. Es fascinante. Y esto nos lleva a una reflexión final que proponen estas fuentes. Si un sistema tan aparentemente cerrado y riguroso como la geometría euclidiana ha podido generar tal diversidad de interpretaciones, usos e incluso revoluciones intelectuales a lo largo de más de 2 milenios, buena pregunta. ¿Qué otras ideas, qué otros sistemas de pensamiento que hoy damos por sentados, por fijos o definitivos, podrían estar ahí, esperando ser releídos, reinterpretados de formas radicalmente nuevas? ¿Qué futuros inesperados podrían desencadenar esas nuevas lecturas? Es una pregunta abierta, estimulante, muy en la línea de la propia naturaleza evolutiva del conocimiento. Pues con esa pregunta en el aire lo dejamos por hoy. Una buena nota para concluir nuestra exploración. Hasta la próxima.